Estamos en torno a una fecha que tiene que ver mucho con la donación de sangre, como es el 9 de noviembre, que se conmemora un aniversario más de la primera transfusión que se hizo en la Argentina, que la hizo el doctor Luis Agote en la ciudad de Buenos Aires. Y hay dos fechas, el 9 de noviembre y el 14 de junio, que se utilizan de alguna manera para concientizar la donación de sangre, que es tan importante. Por ahí decimos nosotros que estamos en el trabajo diario, que es muy importante, pero que la gente recién llega a darse cuenta cuando a lo mejor necesita, y lo necesita urgente, sangre, que para nuestro caso no es más que un elemento terapéutico fundamental. Es decir, como de la misma manera que hay gente que necesita antibióticos, antiinflamatorios, hay gente que necesita sangre para curarse, y entonces eso representa para esa persona a lo mejor que la sangre le salve la vida. La sangre en todos sus componentes, porque a veces puede utilizar uno u otro componente o todos los componentes de la sangre. Hoy este banco de sangre tiene esa posibilidad de fraccionar las distintas partes de la sangre y de acuerdo a la demanda que tenga el paciente o a la solicitud del médico, se le puede entregar lo que necesite. Creo que este día tiene una palabra particular muy importante, que es voluntario. ¿Qué me puede decir de esto? Y sí, ese es el problema más importante. La donación de sangre, que es un acto, como comentábamos recién, altruista, de mucha generosidad, debiera ser fundamentalmente voluntario. Pero no es que no ocurra acá en Paso de los Libres, en Corrientes, ocurre en todo el mundo. En general, siempre en los bancos de sangre o donde uno dona sangre, siempre generalmente la gente es convocada porque con lo que se conoce con el nombre de reposición. Es decir, necesitan para una cirugía, necesita porque lo operaron de urgencia y evidentemente la sangre hay que reponerla al lugar de donde salió. Y entonces siempre funciona uno como que, pudiéramos decir, traído de los pelos a donar sangre. Porque un familiar necesita y es como que uno recién se da cuenta de la importancia, y en realidad hay que tener en cuenta que uno puede venir en cualquier momento y decir, bueno, acá está mi sangre, la dono para el que necesite. Exacto. Esa es la que... por eso a veces los trabajos de promoción o esta posibilidad que nos dan ustedes de que la gente por ahí escuche y entienda, ¿no es cierto?, lo importante que es hacerlo en forma voluntaria. En las grandes ciudades hay una cultura de la donación de sangre y que nosotros a veces la vemos reflejada aquí porque hay gente que viene de esos lugares y cuando llega acá y después de un tiempo dice, ¿hay algún lugar donde se puede ir a donar sangre? Sí. Y dice, sí, hay un banco de sangre, ahí vienen, entonces vienen a donar. Es decir, como es que ellos necesitan que una vez o dos veces al año, la gente necesitan donar sangre. Y justamente como decís vos, lo necesitan, lo hacen porque no les importa para quién, pero saben que le va a hacer bien a alguien. Entonces, ese es el concepto, ese número de personas voluntarias es el que queremos nosotros tratar de fomentar, de aumentar, porque con el otro número está bastante, digamos, de alguna manera, solucionado nuestro problema de demanda de sangre, ya sea para el hospital, para lo que es el ámbito del hospital y a veces el apoyo que hacemos a las clínicas de la misma ciudad. Así que en ese sentido la donación de reposición podríamos decir buena. Lo que necesitamos es que de un 5 a un 10 apenas % de todos los donantes, apenas el 5 o el 7% es de donantes voluntarios. Queremos que por lo menos llegara a un 15, un 20%, podríamos decir que estaríamos tocando el cielo con las manos. Así que... por ahí preguntarle qué necesita la persona para ser donante de sangre de manera voluntaria, venir, y qué tiene que traer algo, tiene que estar en qué condiciones.
El donante voluntario, la única recomendación que nosotros les hacemos es por una cuestión de comodidad, ¿no es cierto?, que venga y solicite previamente, ¿no es cierto?, un turno, como para... Él puede venir cuando quiera, todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 y media, 11 de la mañana, está el equipo preparado para hacer, como en este lugar, las extracciones de sangre. Puede venir y ese mismo día quizás a lo también... mejor ese mismo día lo puede hacer, pero por una cuestión de comodidad puede venir, preguntar, porque hay veces que se convoca una cantidad de gente para un paciente, para una cirugía programada, necesita 3, 4, entonces se los convoca un día. Y justo el día que él decide venir con toda su voluntariedad, se encuentra con que tiene que esperar a lo mejor 1 hora o 2. Entonces, por allí puede arreglar un momento y aparte se le va a entregar una documentación, ¿no es cierto?, donde se pone las recomendaciones, cómo tiene que venir, si tiene que venir en ayunas, si puede comer algo, si está tomando una medicación y tiene que dejarla. Es decir, todo detallado, un asesoramiento para que él pueda venir realmente en condiciones. Por eso le sugerimos que vengan a preguntar y a convocar ya un turno para que voluntariamente, aparte del acto, salga realmente satisfecho con la prestación que se le hace. Bien, estuvimos hace unos días hablando con el Rotary y nos comentaba de unas listas para RH negativo. ¿Qué me puede comentar sobre eso? Bueno, con respecto a esto, te puedo decir de que en general los grupos sanguíneos en la raza humana, en nuestro país, en Corrientes y acá en Paso de los Libres, después de los casi 30 años que llevamos funcionando, nos han demostrado que el 50% de los donantes son seropositivos, es un grupo. Hay otro 25% que son A positivos, aproximadamente, y en el otro 25% están todos los otros grupos. Dentro de esos otros grupos están, apenas no llega a un 10%, los RH negativos. 0 negativo, A negativo, B negativo y AB negativo, que serían los 4 grupos que son RH negativos. Claro. Evidentemente son pocos. Entonces nosotros, hace aproximadamente 10 años, desde el Banco de Sangre, generamos la idea de crear lo que dimos en llamar el Club del RH negativo. Ese Club del RH negativo no se practica ningún tipo de actividad, ¿no es cierto? Pero sí es un listado de personas que voluntariamente se anotan en ese listado para que ante una necesidad de ellos o de su grupo directo relacionado, puedan recurrir a ese club para obtener los donantes de sangre RH negativo. Nosotros lo comenzamos, o sea, lo promovimos a través de unas charlas que se hicieron, unas charlas ya sea por la radio, por la televisión, también en unas charlas abiertas a la población, y se comenzaron a confeccionar esas listas. Evidentemente, pasado el tiempo, las personas llegan a un límite de edad, adquieren enfermedades, comienzan con medicación por las enfermedades, entonces ya no están más en condición. Entonces, evidentemente, esas listas, si no se renuevan con gente que se va incorporando, quedan poco perimidas. Entonces, la gestión de la doctora Codelo y del doctor Literas, que siempre se acercaron para colaborar con nosotros, de alguna manera nos pidieron si podíamos colaborar con la donación de sangre. Entonces yo le pedí que por favor si podían apoyarnos en esto. ¿Y de qué manera? Con todo el grupo de gente de ellos, tomaron esas listas y comenzaron a llamar a todas las personas y a actualizar su domicilio, sus números de teléfono, saber si estaban en condiciones y de alguna manera entre el grupo que los relaciona, incorporaron también a gente. Es decir, ese trabajo es fundamental. Y por supuesto, si bien ahora tenemos esas listas actualizadas, no quiere decir que están completas.
Lo que nosotros necesitamos, a lo mejor, justamente cuando promovemos la donación de sangre, es que esta gente entienda que es muy importante la donación de ellos, porque como son tan pocos la cantidad de personas que hay, cuando está programado, y bueno, tenemos un margen de tiempo, claro, pero el tema es cuando las cuestiones son urgentes, que a veces los grupos familiares no hay, no todos son RH negativos, no son muchos, y entonces empezamos con que, lógicamente, nosotros no tenemos un stock permanente de RH, como te explicaba hoy, de negativos, muy amplio, porque a veces la demanda no es tan grande y si yo saco la unidad de sangre, la sangre tiene una duración, una vida media de casi 30 días. Después de ese tiempo la sangre no se puede utilizar. Entonces, si yo te saco hoy por sacarte, claro, y quedan las heladeras debidamente conservadas por 30 días, después la tengo que tirar. Entonces, la idea es que vos la tengas con vos a la sangre, claro, y cuando yo tenga la necesidad te pueda llamar por teléfono, todo un circuito, un sistema que hemos armado aquí en el banco de sangre, te llamamos, te citamos, a lo mejor para dentro de 2 o 3 horas, o para mañana, nos organizamos mucho mejor que a lo mejor estar corriendo por los medios para pedir sangre, y que eso... Esa es en realidad entonces la importancia de esta lista, de tener los números y que la gente se pueda acercar y anotar. No quiere decir que ya vayan a donar, sino que van a contribuir cuando se las necesite. Claro, ellos no firman un compromiso, no firman nada, solamente dejan sus datos. Es si uno quiere. Ellos no tienen ningún compromiso ni cada 2 meses, ni cada 3 meses, ni se los va a convocar periódicamente para que donen sangre, porque ese no es el sentido. El sentido es tener la disponibilidad de personas con las que podamos contar ante una circunstancia extrema de falta de sangre RH negativo. Que si yo soy donante RH negativo y usted también, tenemos que entre los dos donar y donarnos entre sí, digamos, o si yo no dono, puedo recibir igual. Bueno, vos te podés inscribir, y si en ese momento vos no se presentó la circunstancia en que tuviste que dar, pero la necesitas, pero estás anotada, por supuesto que yo te la voy a dar. No es que vos primero... Es un tema de solidarizarse también con el otro que también capaz tenga el mismo factor, ¿no? Para mí, el hecho de estar inscripto en esa lista tiene tanta importancia como aquel que viene y dona su sangre, ya sea por reposición o voluntariamente de cualquier otro grupo. Claro, es porque se necesita un poco más nada más, no por importancia. Claro, son grupos que hay poco y a veces la demanda puede ser grande de esas personas, y entonces para cualquier persona, inconveniente, de golpe y porrazo, a lo mejor en la familia son 2 o 3 y de los 2 uno solo puede dar sangre y necesita 4 donantes. Claro. Entonces, ¿a dónde recurre buscarse 4 RH negativos? Y entonces, si nosotros disponemos de eso, es mucho más fácil. Claro. Es decir, lo tenemos a mano. No, ya te digo, se acompaña toda, digamos, se le brinda la lista, se llama por teléfono, se convocan los horarios, se convoca a la gente, todo de una manera mucho más rápida, claro, y ágil, para, por supuesto, siempre en beneficio de la salud. Otra cosa importante es el banco de sangre de Paso de los Libres. ¿A quiénes le brinda la sangre? Bueno, a todo paciente que esté internado aquí en el hospital, tiene, por supuesto, inmediatamente, ya sea por urgencia o por una cirugía programada, todo paciente está cubierto siempre con las unidades. Y muchas veces, ante urgencias de las clínicas de acá de Paso de los Libres, por ejemplo, en horas de la noche o en la madrugada, cuando hay algún evento, alguna circunstancia, un accidente en alguno de esos lugares, los pacientes son convocados. Pasado varias veces. En ese caso, y bueno, como nuestro servicio de banco de sangre tiene una cobertura a las 24 horas del día, todos los días del año, entonces inmediatamente el personal de guardia viene, es convocado y bueno, se traen las muestras para realizar las pruebas de compatibilidad y se le brinda. Después, por supuesto, hay todo un trámite administrativo que ocurre al otro día generalmente, que cierra de alguna manera la prestación.
Bien, también, bueno, no es solo donación de sangre en sí, sino que también desde esa misma sangre se pueden extraer diferentes cosas. ¿No quiere comentar un poco sobre eso? Bueno, sí, por allí es muy difundido que, por ejemplo, una donación de sangre, o sea, una bolsa de sangre, una unidad de sangre, puede salvar hasta 4 vidas. ¿Por qué decimos eso? Porque la sangre, una vez que es extraída del paciente, se le realiza a esa bolsa un fraccionamiento. Las fracciones idealmente están dadas por una fracción de glóbulos rojos, una fracción de plaquetas, una fracción de plasma y otra fracción de crioprecipitados, que son unos elementos que existen en la sangre, muchos más específicos y para muchos menores requerimientos. Los 3 más importantes son los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma. Eso, nosotros, el hospital aquí, el banco de sangre del hospital, tiene el equipamiento adecuado para hacer el fraccionamiento. Y se entregan lo que se necesita a demanda y requerimiento de los pacientes y de los médicos, ya sea de aquí como de cualquier clínica que lo pudiera necesitar. Bien, conversábamos antes fuera de aire que la donación de plasma para COVID específicamente en Paso de los Libres no se puede realizar, lo que sí se puede es en Corrientes. Pero bueno, por ahí la gente piensa, hay un banco de sangre y no lo pueden hacer, pero si usted quiere explicar bien el por qué. El proceso de recuperación de plasma convaleciente, es decir, de aquellos plasmas para usar como tratamiento para las personas que están en etapa aguda, crítica de la infección por COVID, no se puede hacer, no lo hacemos aquí, porque eso demanda un equipo de personas y una cantidad de equipamiento que nosotros no disponemos. Por eso, y aparte hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, todas las personas que son infectadas por el COVID, su sistema inmune genera anticuerpos que es la respuesta de su sistema inmune. Pero como que no sabemos si estos anticuerpos están y van a funcionar, entonces sería sacar plasma que quizás no funcione. Claro, por eso, como la cantidad de anticuerpos no es igual siempre, porque los procesos infecciosos son diferentes y los sistemas inmunes de cada persona también son diferentes, entonces hay personas que no tienen una buena cantidad de anticuerpos, porque los anticuerpos que están en ese plasma son los que ayudan a curar a los pacientes con COVID, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo le saco a ese paciente, ese plasma, tiene que tener una buena cantidad de anticuerpos. Entonces, al paciente hay que citarlo, o sea, después de que sale de todo el proceso de COVID, con todos los testeos negativos para eso, se le hace un muestreo de cantidad de anticuerpos, que nosotros no tenemos, obviamente, porque forma parte de todo del equipo que hay allá en Corrientes. Una vez que se le dice que sí, entonces el paciente, sea de cualquier lugar, es citado en Corrientes, y allá los pacientes son, digamos, acomodados y a un equipamiento, que es una máquina de aféresis, que exclusivamente lo que hace es tomar la sangre del paciente, porque se hace en vivo, digamos, esa separación de plasma. Es decir, desde un brazo se le está sacando sangre, esa sangre entra al aparato, de esa sangre el mismo aparato separa el plasma, y los glóbulos rojos, las plaquetas, los crioprecipitados vuelven a sangre y ese resto de sangre vuelve al paciente. Bien. Eso es un aparato muy complejo, muy caro y que solamente creo que debe haber 1 o 2 y lo tiene el Banco Central de Corrientes. Pero ya te digo, es un plasma que debe tener como fundamentalmente requerimiento una concentración de anticuerpos anti-COVID muy alta y que no todos los pacientes la tienen. Bien, bueno, entonces, volviendo a este día tan importante que es el 9 de noviembre, el Día del Donante Voluntario de Sangre, si quiere invitarle también a la población de Libres a que se acerquen o por lo menos pregunten por ahí, porque si bien uno tiene como esas
que piensa que no puede por tal cosa, por un tatuaje a veces también, o porque está con alguna medicación, se pueden acercar, ustedes le van a evacuar todas las dudas. Sí, hay, ya te digo, en este horario de lunes a viernes, inclusive los sábados también, si bien no hacemos el trabajo de extracción, pero siempre hay personal, de 7 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana, siempre hay un profesional que va a estar asesorándolos en cualquier cuestión de la donación de sangre, en qué condiciones tiene que venir, si está tomando tal pastilla o no, si puede donar sangre, es decir, todo eso conviene a lo mejor preguntarlo. ¿Qué pasa si estoy donando sangre y me descompongo? ¿Y quién me atiende? Y todas esas cuestiones, si duele, no duele, si al otro día puedo ir no puedo seguir con mis actividades. Todas esas dudas se aclaran en ese momento. Y de alguna manera puede pasar a conocer el banco de sangre, lo pueden pasar a invitar, puede preguntar sobre qué van a hacer con mi sangre, más allá de que venga a donar para Pedro Hernández, ¿no es cierto? ¿Qué le van a dar? Si son glóbulos rojos, si es plasma, todo eso, que por ahí hay gente que les interesa saber eso, y esas cuestiones hacen que por allí él diga, que se sienta tranquilo de que porque muchas veces hay mitos que dicen que me sacan la sangre para vender, ¿no es cierto? Bueno, entonces por allí puede asesorarse y ver, inclusive recorrer, porque esto, si bien es ¿cómo es que se dice? Forma parte de la administración pública. Sí. Esto, con los debidos cuidados, sí, para la tranquilidad también de la persona por ahí, si dice, bueno, ¿qué van a hacer con esto? ¿Dónde lo van a dejar? Ustedes le pueden enseñar todo cómo es el trabajo, digamos. Pueden verlo, pueden venir a ver inclusive, ¿no es cierto?, mientras están sacando una persona, si esa persona no tiene inconveniente que la vean, ¿no es cierto?, porque a veces que son cuestiones muy particulares, pero tranquilamente pueden recorrer, ver los lugares donde se guarda la sangre, donde se guarda el plasma, donde trabajamos. Esto está abierto, siempre tomando los recaudos necesarios de mi imagen en este momento, ¿no es cierto?, de salubridad fundamentalmente. Además, aclarar que es un procedimiento que no es para nada doloroso. Hablo personalmente, he donado sangre y es un proceso bastante ágil y bueno, a uno no le pasa nada ni antes ni después, entonces es algo que realmente es la voluntad y nada más. Totalmente. Uno está en contacto con una aguja, que es lo más traumático, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Tenemos ejemplos de todo, tenemos jóvenes que a lo mejor salen de acá y se pelean con 5 o 6, pero vienen acá y se desmayan, ¿no es cierto? Pero eso forma parte del carácter o de la forma de ser de cada uno, y a veces vos ves personas muy menuditas, digamos, y qué sé yo, y de dónde le ves, y sin embargo se portan mejor a lo mejor que una persona de mayor tamaño o con otras condiciones, ¿no es cierto? Entonces eso es una cuestión muy particular, pero como vos bien decís, no es traumático el pinchazo. Pero después todo transcurre, aparte ya te digo, hay siempre 2 personas que están colaborando para la extracción de sangre, está el médico acá cerquita en la guardia, por cualquier cosa, está el hospital. Hay que tener en cuenta que es obviamente un procedimiento que ocurre dentro del hospital, hay forma de solucionar rápidamente y obviamente algún inconveniente puede llegar a tener, a uno le puede dar pánico en el momento de la aguja, o sea, es un riesgo que quizás uno tenga que correr, ¿no? Sí, es decir, te puede bajar. Generalmente se producen bajones de presión, a veces por desconocimiento, porque uno no sabe, me va a doler, y tanto pensar me va a doler, me desmayo. Pero bueno, perfecto, quedará para otra oportunidad y se irá amansando con las veces que venga aquí, pero que se quede totalmente tranquilo de que va a ser siempre bien atendido. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad que una información bastante amplia y bueno, sacó todas las dudas por ahí. Esperemos que la gente también se acerque, pregunte y bueno, los invitamos también a donar sangre, ¿no? Fundamentalmente, eso. Muy agradecido por este momento, por permitirnos transmitir información a la comunidad y ojalá que
podamos haberlos convencido un poquito más de que vengan a dar sangre. Bueno, así que ya saben, por ahí el lunes 9 ven por ahí que es el Día del Donante y se les ocurre y pueden acercarse y preguntar. Así que bueno, esperamos que tenga éxito y bueno, también esto de las listas RH negativo que siga también aumentando, ¿no? Ojalá que sí, están abiertas a la inscripción y también, digamos, la inscripción a cualquier persona de cualquier grupo que voluntariamente quiera anotarse y, bueno, viene, deja sus datos, su teléfono y, bueno, lo llamaremos en el caso de que haya personas que no consigan donantes, lo convocaremos a ellos.